Ustedes saben que Montevideo es sede de la cumbre de Mercociudades por estos días, con la visita de una gran cantidad de jerarcas, de representantes de gobiernos locales. Y bueno, aprovechando este paso por Montevideo, estamos recibiendo con muchísimo gusto, como lo habíamos anunciado, Marcelo, antes de la pausa, a Marta Suplicy, que es actualmente secretaria municipal de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de San Pablo. Vamos a recordar que Marta fue alcaldesa de San Pablo entre 2001 y 2005, ministra de Cultura del gobierno de Dilma Rousseff y titular de la cartera de Turismo bajo el gobierno de Lula da Silva. Gracias, Marta, por estos minutos. Gracias a usted, estoy encantada de estar aquí y poder hablar con el pueblo uruguayo. Bien. Mercociudades, bueno, me imagino que para una persona que ha estado vinculada a distintos cargos de gobierno implica un tema de integración muy relevante. ¿Qué es lo central de cómo estás viviendo esta cumbre y sobre todo tu venida para encontrarte con otros representantes de gobierno? Sí, porque son 364 ciudades en la Mercociudades, ¿no? 10 países y 120 millones. Entonces es muy grande, muy importante para nosotros. Y el intercambio de experiencias es lo fundamental. Y ahora tenemos un marco, yo creo que es un marco de los séculos, que es el medio ambiente. Y cómo hacemos medio ambiente. Eso es una de las preocupaciones principales, el tema del medio ambiente, bueno, porque es a nivel mundial, pero ¿qué se puede hacer desde las mercociudades con respecto a ese tema? Discutir las experiencias que estamos teniendo, porque, por ejemplo, en São Paulo, estamos cambiando los buses para buses eléctricos. Y el alcalde ha hecho una ley que no se puede más comprar nuevos buses que no sean eléctricos. Entonces, eso va a cambiar, es inexorable que va a pasar. Eso es una pequeña acción. Mas São Paulo es una ciudad que tiene 48% de vegetación verde. No se piensa así, ¿no? Porque 12 millones, no se piensa que tenemos una ciudad verde, porque muchos predios, concreto, mas es una ciudad que tiene mucho verde también. Y es una gran preocupación actual de ampliar para 50% en los próximos 2 años. Ambiciosa. Marta, vamos a desviar un poquito el eje de la conversación, porque tú sos una mujer política por excelencia, metida en el tema político desde hace muchísimos años y no podemos desperdiciar esta oportunidad para pedirte que nos hagas un análisis de lo que se está viviendo hoy en Brasil. A partir de enero, Lula asumirá nuevamente la presidencia de Brasil, pero no con las mismas condiciones que ha asumido en otras oportunidades. Brasil volvió, sin duda alguna, por suerte, pero no es el mismo Brasil. Incluso la composición de las cámaras, del Parlamento, incluso algunas ciudades muy importantes. Sí, pero lo estadista principal es la. Entonces, la capacidad que tiene Lula de diálogo. Yo miraba rápidamente los jornales hoy, ya está hablando con la oposición más feroz para incorporar en el gobierno. Entonces, Lula, tenemos mucha suerte de tener un presidente así, ¿no? Con esta capacidad y lo olhar para los más necesitados. Esto fue electo por las mujeres, pobres y negros en Brasil. Entonces, esta siempre será su principal orientación. Mas internacionalmente, yo fui ministra de Lula y después secretaria internacional de São Paulo. La diferencia de recepción cuando tenía Lula como presidente en Asia, Europa, era tapete rojo, ¿no? Y con Bolsonaro nos quedamos parias internacionales, parias, literalmente parias. Mesmo discriminados para trazer eventos importantes a São Paulo. Nós outros em São Paulo nunca fomos negacionistas, mas não importa, éramos de um governo federal que degustaba a todo el mundo y ahora se va. Claro. Bueno, sí, seguí. No, estaba pensando además en la cantidad de
de desafíos que tiene, pienso, el nuevo gobierno a partir del 1 de enero, cuando además una cantidad de las políticas que se habían llevado antes, de hambre cero, por ejemplo, se volvieron para atrás, o todo lo que tiene que ver con campañas contra el racismo. Es decir, hay que volver para atrás en algunas cuestiones, porque... En todo, porque yo estoy ahora... Porque no fue bueno, digamos. Entregamos ayer grupos de transición de todos los matices, ¿no? Y yo estaba en grupo de turismo, porque fui ministra de turismo hace mucho. Y es un desastre. Y el Ministerio de la Cultura incorporaron al turismo y no existe más, tiene que apartarlos y no tiene budget para esto porque está destruido, tiene que recuperar todas las instituciones, es un desastre total. ¿Cómo se dice budget? Orçamento? ¿Cómo se dice? Lo que, disculpa. Budget, orçamento, ¿cómo se dice? La plata de un ministerio. Sí, los recursos. El presupuesto. Lo presupuesto es 9% de lo que era cuando yo fui ministra hace 30 años. 9%. 9%. Sí, entonces la salud no saben cómo pensar, porque tem vacunas que não foram utilizadas. E não tem porque era una gripecinha en la COVID, Exatamente. Então, a situação vai ter muito trabalho e Lula vai ter que ter um ministério amplo para poder governar, porque, como você disse, o Congresso é Congresso muito conservador, muito mais que da outra vez. Mas já está caminhando, vai serlo. Ahora, por ahí la pregunta. A pesar de todo eso que tú estás diciendo, Bolsonaro tuvo prácticamente la mitad de los votos en la elección. Tenía la caneta, puede ser así. La lapicera. La lapicera, lo ayudó. Mas es incontestable que tiene 15% que son de fanáticos de derecha, no hay lo que hacer. Una parcela que votou em Bolsonaro porque lhe gusta a política ou coisas assim. São pessoas, diria, que são conservadoras. E pouco de votos para pessoas que não lhe gusta Lula ou não lhe gusta o Partido dos Trabalhadores. Então, o país está muito polarizado. E isto é problema muito, muito sério, porque as pessoas se sentem empoderadas para, como se diz em espanhol, xingar, dizer nome bruto a uma pessoa. Agredir, como fizeram com Gilberto Gil em Catar. Se sentem empoderadas. Isto não tínhamos em Brasil antes. É o legado mais perverso de Bolsonaro. O ódio, a rabia, a deselegância, a falta de educação, tudo de horror que anticivilizatório, retrocesso civilizatório, eu diria, em Brasil com Bolsonaro. ¿Qué pasa con Pili, qué pasa con el poder militar? ¿También ahí podrá Lula convencer a los militares o los va a tener siempre ahí como enemigos? No, Lula siempre se dio muy bien con los militares. Bolsonaro puso una clave, ¿no? Porque tiene apoiadores. Mas o que penso é que muito rapidamente Lula deve nomear ministro da Defesa para acalmar a situação. Acalmar as águas, sim. Mas não há nenhum perigo de ruptura, não. Tem aquartelados em frente aos quartéis pessoas fanáticas que se quedam lá dizendo que a eleição foi uma fraude, mas não há nenhuma possibilidade. Las instituciones son muy seguras. Bueno, eso es bueno escucharlo porque además estamos todos en la región. Y ahora le quiero hacer una pregunta con respecto a el tema de las alianzas regionales. Usted además está, ahora integrante de la Secretaría de Relaciones Internacionales, pero ¿qué va a pasar a partir de enero con, pienso hasta con
con el Mercosur. Hay una integración que es a nivel de ciudades, pero a nivel de países, ¿no? Mejor no, mejor ahora. Bueno, pero con partidos de distintos signos político o de directivas políticas, porque acá, digamos, ¿cómo se fortalece las alianzas regionales cuando, por ejemplo, hay estudios, pienso en el caso de Uruguay, con China, con acuerdos extrarregionales que se están tratando de impulsar? ¿Cómo volver a confluir y fortalecer la región? ¿O cuál sería la apuesta de Itamaraty con Uruguay, Argentina, Paraguay? Yo pienso o contrário do que ha hecho Bolsonaro. Bolsonaro colocou o Brasil aislado da América Latina e tinha uma relação um pouco mais próxima com países mais conservadores. Isso vai cambiar tudo, não? Porque nós outros somos párias, como eu dizia, e agora não seremos mais, porque Lula se dá muito bem e lhe gusta e sabe a importância da integração, principalmente Mercosul. O sea que se va a volver a mirar al Mercosur. Com certeza, com certeza. ¿Cómo, si sabe, cómo ve Brasil la posibilidad de que Uruguay solo, fuera del Mercosur, firme un tratado de libre comercio con China? Eu não creio que seja o suficiente para responder isso. Ya tendremos que esperar un poco a que asuma Lula y ver qué es lo que sucede con eso. Sí, porque gostaria de entender mejor la pergunta. ¿Cómo ve Brasil que haya un tratado de libre comercio entre Uruguay y China? Entendi. Não creio saberlo como vamos analisar e qual será o impacto para Brasil ou para os outros países. Não creio. Não sei. Melhor dizer assim, porque pode ser uma coisa boa ou não tão boa, não sei. Pienso en una pregunta que quizás es no personal, pero más sobre su trayectoria como pionera, figura del feminismo, como además en su momento, aún dentro de la televisión brasileña, ha impulsado temas que hasta ese momento prácticamente no se tocaban, como que tiene que ver con temas de educación sexual, con grandes retrocesos además que se ha vivido en la consideración o en la ubicación de la mujer en la sociedad. También hay fuertes desafíos. ¿Cómo es me imagino en el Brasil actual, cómo es la situación y hacia dónde se tiene que apuntar? Es mala. Mala. Brasil es el quinto país en muertes violentas de mujeres, ¿no? Entonces es serio, los feminicidios es una situación real y peligrosa para las mujeres, mas lo más importante creo que va a ser el cambio en la educación, porque hace tanto tiempo atrás yo hacía programas en la televisión, yo como alcaldesa implanté educación sexual en las escuelas y hubo un retroceso extraordinario del conservadorismo de costumbres, ¿no?, en la sociedad brasileña. Y en el gobierno Bolsonaro foi muito reforçado isto, não? E eu creio, aí é uma opinião mais como feminista e psicanalista, que se não levamos para dentro das escolas a discussão de gênero, não vamos cambiar o patriarcado. É por isso que os conservadores não querem educação sexual, porque educação sexual implica em discutir o que é ser homem e o que é ser mulher. E os papeles, e por que tem que ser assim, e não podem ser outros papeles. Então, o patriarcado não disse isso assim, mas a grande discórdia é porque a questão de discussão de gênero é muito forte. Dizem que é porque são mais conservadores, não querem acabar de homossexualidade ou transexualidade, mas não existe, na verdade. Sempre quando tem complicações religiosas, políticas, se empieza a discutir os direitos das mulheres. Disso não digo eu, mas Simone de Beauvoir há muito tempo. Marta, hace un tiempo te fuiste del PT, saliste del PT. Muchos años. Muchos años ya, ¿no? ¿Qué año fue?
Creo 2018, 17 Por ahí. o 16, no sé. ¿Hoy en qué situación estás? Sin partido. Sin partido. Sí. Independiente. Podemos dizer assim. Sim. Quando se queda mais vieja, não precisa ter partido. Para tener partido. Tienes história. Pero, no, claro, sin duda, y más en tu caso. Pero sí apoyando el gobierno de Lula en este caso. Claro, somos assim. Claro. Aí eu he hecho campanha e lo quiero muy bien y quiero que haga un gobierno mejor que los dos primeros, si posible, ¿no? Todavía mejor que aquellos. Y cuando eras ministra, fuiste ministra también en el gobierno de Dilma, sí. Y ahí renunciaste al ministerio. Sí, porque he hecho un movimiento de volta a Lula, para que Dilma no se candidatase como de nuevo. E não podia ser um movimento volta a Lula, sendo ministra de Dilma. Então, tive que sair para... Mas não saí, me quedei até o fim. Mas Lula não entrou, não quis disputar com Dilma nesse momento. ¿Siempre pensaste que Lula era inocente? Claro, sim. E o judiciário lo provou. E se quedou 2 anos em cárcere, não? Lula tem uma coisa muito especial, que é que não tem ressentimento. Disse isso em espanhol, portunhol. Ressentimento, não é uma pessoa que tem ódio. Então, poderia sair do cárcere uma pessoa muito ressentida, muito rabiosa. Não tem isso. Não. Se passou, se vira à frente. Claro. Para frente Brasil. Com muitos gols. Claro. Sin embargo, fuiste como... Vamos ser campeões. Sí. Parece que o Uruguai vai disputar com o Brasil, é verdade? Isso me disseram esta manhã. Pode ser. Ojalá. Quiere decir que pasamos de fase. Bueno, claro, pero, sí, ojalá sea por eso. Sí, es por si eso. Pasamos Bueno, de fase, vamos pero a verlo así. Marta, sin embargo, en su momento apoyaste el impeachment, puede ser contra Rousseff, ¿no? ¿Contra? Contra Dilma Rousseff. Yo apoyé o qué? El impeachment. Yo voté, yo era senadora. ¿Votó hacer el juicio político? Sí. ¿Y había mucha diferencia entre, sí había que hacer el juicio político de Rousseff? Bom, para mí era una cuestión de coherencia también. Y después porque no creía que estaba haciendo un buen gobierno. Bien. ¿Cuáles son los desafíos que tiene de verdad? Es decir, el gobierno de Lula a partir de enero, ¿no? Sí, tantos. Porque ¿A la interna o hacia afuera? No, externa no tiene ninguna. Externa está muy, como se dice, aplaudido por muitos países importantes. O primeiro telefonema também foi de Biden. Então, Macron tem uma relação próxima e a América Latina lo quer bem. Então, não creio que terá nenhum problema interno. Temos uma situação muito diferente da última vez, econômica, que não é tão boa, e também a polarização. O legado perverso de Bolsonaro, de rabia, de ódio, de intolerância religiosa, intolerância de tudo, não? As pessoas se põem a pelear dentro de suas casas e isso está muito complicado. Então, creio que Lula, como natureza, é uma pessoa pacificadora, uma pessoa do abraço. Não? Então, ao contrário de Bolsonaro, que é uma pessoa belicosa, e Lula não é assim, como não tem que fazer esforço, ele é uma pessoa agregadora. Então, creio que a tendência é melhorar, mas não creio que vai acabar esta polarização. É problema em Brasil agora. Sí, lo que tiene que cambiar, perdón, son los 4 millones de personas que están pasando hambre.
¿no? 33 millones. Sí, mucho más. Claro, mucho más. 4 33 millones de personas com hambre. Isso vai ser um desafio enorme. Mas o primeiro vai ser recompor os ministérios que estão destroçados, não? Destruídos, como este de turismo, com 9% de presupuesto, que 9% de 30 anos atrás. Que é isto, não? Então, vai ser um grande desafio. Marta Suplicy, con su impresionante trayectoria política en Brasil, es un lujo tenerte aquí en Montevideo y es un lujo para nosotros tenerte aquí en Ciudad Viva en el programa. Para mí un placer, encantada. Muchísimas